Nos encanta que en esa casa haya las mejores profesionales, en este caso como Ima Aznar, la compañera periodista. Hoy ya no solo te cambia la coletilla, sino que te cambia el nombre, y del nombre no me he dado cuenta. O sea, fíjate cómo estaré. Estoy fatal. Imagínate. Pero eso debe ser constipado, ¿no? Es que encima nadie se ha dado cuenta, te digo, es preocupante. Ah, sí, se ha dado cuenta Tony, dice que sí. Y yo también, yo he dicho, yo sé quién es. En vez de decirle Vicente Montañez, le he dicho Víctor Montañez. ¿Y quién viene a hablar hoy de economía? Estaba yo pensando, digo, madre mía. Bueno, Vicente, nada, lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Está usted disculpadísimo. ¿Va a haber ERES en la Ford? Bueno, vamos a ver. Pues de momento lo que ya se sabe es que en Europa Ford va a cometer una importante reestructuración de empleo en alguna de las factorías más importantes. Y casi voy a empezar por la buena noticia, como se suele decir, y es que en este primer ataque, pues parece ser que España de entrada no va a verse afectada por un expediente de regulación de empleo. ¿Por qué? Porque el Ford Kuga lanza su nuevo modelo, que eso es algo que ya se diseñó con anterioridad, pero sigue quedando la duda de que el 50% de la producción está en el aire. ¿Y esto qué significa? Pues hombre, que si al final la producción de híbridos y de eléctricos viniera a Almusafes, pues seguramente habrían algunas pequeñas regulaciones de plantilla y demás, y no afectaría. En caso de que esto no sea así, pues el tema se puede complicar y puede seguir un poco el escenario pues que se está viendo en el resto de Europa. ¿Qué llama la atención? Que no es Ford la única compañía a nivel europeo que está empezando a plantear expedientes de regulación de empleo. Sin ir más lejos, la semana pasada también Vodafone comunicaba la necesidad de acometer otro expediente de regulación de empleo. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es ni más ni menos, y esto los que hemos trabajado en multinacionales en puesto de dirección lo sabemos muy bien, y es que al manager en una multinacional se le pide que prevea las situaciones de riesgo, los problemas que se pueden plantear, y esto es lo que están adelantando, lo que están descontando son los efectos de una situación de recesión económica, que mientras que los que deberían de estar realmente preocupados por esta situación pues están más preocupados por otras cosas, las empresas empiezan a descontar esa situación, y eso empieza a impactar ya negativamente, y en primera instancia en aquellas compañías más grandes que prevén una reducción de sus ventas, y por tanto lo que hacen es con carácter previo y antes de que se encuentren inmersas en una crisis y tengan más dificultades, pues regulan las plantillas en previsión de ese descenso de actividad o de ese descenso de comercialización, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué las compañías empiezan a vender menos y empiezan a deshacerse de gente? Evidentemente no es bueno para la economía de un país o de nuestra comunidad en este caso, ¿no? Sí, vamos a ver, la Comunidad Valenciana no es ajena a nada, cada vez vivimos en un mundo más globalizado y más grande, y por tanto lo que sucede en la otra parte del mundo te afecta mucho más rápido de lo que nos pensamos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en general, en términos globales, la economía se está desacelerando. Fíjate que a inicios de 2018, yo recuerdo cuando a mí en alguna tertulia o en algún programa me preguntaban, oiga, ¿cómo apunta el año? Pues en aquel entonces barajábamos un crecimiento mundial por encima del 4,5%. Cuando esto me lo preguntaban a mediados de año, ya estamos barajando el 3,7 o por ahí, y finalmente ha acabado eso en torno por encima un poquito más del 3,5, 3,6 en cuanto a nivel de crecimiento global. En el caso de la economía de la zona euro, concretamente de la española, que es lo que nos impacta y la que más nos afecta, pues ha sucedido un poco lo mismo. A inicios de año preveíamos crecimientos del 2,8 de la economía y éramos algunos pájaros de mal agüero. Yo ahí sí que me adelanté porque esta me la conozco mejor que la economía global, ¿verdad? Y bueno, pues yo ya apuntaba al 2,4. Es verdad que nos están presentando unos datos de cierre temporal en torno al 2,5% del crecimiento, 2,6, pero hay algunos datos que a mí me hacen sospechar que no nos están contando la verdad del todo y que probablemente hemos cerrado en el 2,4. A partir de ahí, yo creo que ya ha habido en un programa de estos que lo comenté, cuando la economía española crece a razón del 2% destruye empleo, y cuando se acerca a crecimientos en torno al 2, 2,2, 2,1, deja de crearlo. Y esto es lo que se prevé en España, esto es lo que prevén los economistas, esto es lo que prevén los analistas, esto es de lo que no se entera el gobierno, parece ser que como es año electoral no se quiere enterar, y esto es en definitiva lo que los ejecutivos de las multinacionales están viendo y es lo que les obliga a tomar medidas, ¿no? Medidas que por otro lado preocupan, o a mí me preocupan, en la medida en la que el viernes se presentó en Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado,
y ni está ni se les espera ninguna medida en esta línea, sino todo lo contrario. Pero ¿cómo puede ser? A la gente que nos esté escuchando dirá, pero ¿cómo puede ser que un gobierno no ponga, no tome cartas en el asunto con el tema económico, si es el que más debe preocupar a una nación? Pues parece ser que el motivo de la desaceleración lo acusan simplemente a elementos externos y que no se hacen partícipes de él. Y digo que no se Eso no puede ser, Vicente Montañez. Bueno, no pues puede ser que un gobierno, claro que lo digo, no puede ser que un gobierno no tenga un plan económico. Pues mire, si tiene un plan económico, lo que pasa es que tiene un plan económico totalmente desajustado con la realidad económica del país, que es otra cosa. Bueno, claro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es que no es muy creíble, simple. porque la gente que nos escucha dirá, pues claro que tiene que tener un plan económico el gobierno. Pues si yo hubiera diseñado ese plan económico, por ejemplo, yo ya hubiera empezado a dotar cantidades extraordinarias para sufragar el subsidio de desempleo, ¿vale? Porque estamos viendo que están habiendo EREs y ya os adelanto, les guste o no les guste, que van a haber más este año. 2, y más importante, yo hubiera estimado que la recaudación como consecuencia del IVA y de todos los impuestos vinculados al consumo, cuando a la gente lo despiden, cuando la gente empieza a tener dudas sobre su trabajo, pues a lo mejor no se va 2 meses, no se va 2 semanas de vacaciones, se va 1, o a lo mejor, pues en vez de gastarse, 50 euros en cenar, pues se gasta 40. Y eso impacta en la recaudación y hace que se recaude menos. Ya. Y otra cosa muy importante es que en un escenario donde esto va a suceder y además no tienes el dinero, lo tienes que pedir prestado y se sabe que los tipos de interés van a subir, yo creo que deberían de haber pensado que los tipos de interés van a subir y tampoco lo han pensado. Entonces, esto es por lo que le digo yo a usted que el presupuesto está mal. Ya me señalaba a mí, digo que cuando los bancos parece que abren un poco más la mano y que podíamos empezar a pedir otra vez créditos, claro, es entonces porque van a subir los tipos, ¿no? Sí. O cuando los suben, ¿no? Bueno, no, en principio el banco tampoco es del todo así. O sea, a mí los bancos no es un personaje que me caiga simpático, pero que entiendo que al final es casi un mal necesario, ¿no? En la medida en la que es un mal necesario, no, ellos lo que tienen es un excedente de liquidez y ellos tienen que desarrollar su negocio y su negocio es vender dinero. Es decir, en las emisoras se venden otras cosas y los bancos venden dinero, ¿no? El problema es que, pues cuando se avecina una subida de tipos, es verdad que el banco va a ganar más dinero, pero también es verdad que el dinero en los mercados de la pasta le va a costar más, con lo cual es verdad que porcentualmente ganarán más dinero, pero yo no vincularía en absoluto el hecho de la subida de los tipos de interés a los bancos en sí o al negocio bancario, sino más a las necesidades impuestas por el Banco Central Europeo, ¿no? Pero qué casualidad, ¿no? Bueno, qué casualidad, que es cuando se empiezan a dar créditos y de repente están llenas no, pero vida, tiene que ¿no? tener alguna explicación la economía. Está intencionado, ¿no? Está hecho intencionado. No, sinceramente, no está intencionado. Se sabe que iba a subir el precio del dinero y vamos a ver, un poco si quieres te puedo comprar parte de lo que planteas, pero solo parte, en la medida en la que es cierto que era totalmente previsible esa subida de tipos, y es verdad que algunos analistas piensan o pensamos de los que pensamos que esa subida de tipos va a impactar negativamente en los crecimientos de la economía. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Bien, pero esto lo pensamos alguno, pero el señor Mario Draghi no lo piensa, porque si no, no lo habría hecho. Y te lo digo de verdad que creo que no lo piensa. Hay de algunos que no me creo lo que dicen y de otros creo que dicen lo que dicen, aunque no me gusta nada lo que digan, ¿no? Hemos hablado de empleo al principio del programa. Sí. ¿La crisis? ¿Ha pasado la crisis en España? No. Es que hay muchos que hablan de que sí ha pasado la crisis. Ya, lo que sucede que es ya que todo se vuelve a mover, que el dinero se va a mover, que los empleos vuelven a surgir. Vamos a ver, yo siempre he sido de los que ha mantenido, aquí al final esto es como todo, esto luego interpretar las cosas a pasado siempre es muy fácil, en eso tenemos cierta habilidad los economistas, en interpretarla a futuro solemos equivocarnos un poquito más, ¿no? Pero yo siempre he mantenido que estábamos frente a una crisis en W, es decir, donde habíamos tenido una caída, donde había un repunte importante, ¿de acuerdo? Y donde volvemos a caer. ¿Por qué? ¿Y por qué sostengo que es en W? Porque yo creo que se han tomado medidas de estímulo económico, pero no se han tomado medidas para resolver la crisis. Es decir, que calentar la economía de una forma artificial, que ha sido lo que ha hecho el Banco Central Europeo mediante esas compras de deuda, mediante esas inyecciones de liquidez, es algo que
es como el que se pone un antitérmico. Es decir, tú tienes fiebre y te tomas un antitérmico y se te quita la fiebre, pero las anginas no se te han ido con el antitérmico. Tú sigues teniendo anginas. En el momento en el que dejes de tomar antitérmicos, volverás a tener la fiebre y no se te irá la fiebre hasta que alguien no te trate tu enfermedad real. Y entonces aquí, que tenemos un problema de deuda importantísima, lo que se ha hecho con todo este proceso es transformar la deuda de las familias y la deuda de las empresas en deuda pública, en deuda país. Pero sigue estando la deuda, es decir, seguimos habiendo hecho una pelota demasiado gorda como para poderla digerir. ¿Qué postura debemos tomar o deben tomar los que tengan un poco de dinero ahorrado? Tremendamente conservadores. Estamos en un momento en el que hay que ser conservador, pero no solamente los que tengan dinero, sino también los que no lo tengan. Es decir, estamos en un momento en el que hay que ser prudente. Esa época de las vacas gordas, esas épocas en las que uno entraba en un banco y salía de allí con una hipoteca, los muebles y el BMW, ni está, ni se le espera, ni se va a volver a producir en muchos años. Yo creo que no lo veré. Y sobre todo prudencia, mucho análisis en cuanto a los productos financieros en estos tiempos de crisis donde no se acaba generando mucho dinero porque los tipos de interés son muy bajos. Hay que huir de aquellos productos que te den mucha pasta, porque habitualmente cuando uno le da mucho dinero es porque asume mucho riesgo, porque si no asume riesgo apenas te dan dinero. Esto es importante y sobre todo... Y tienen que informarte bien, claro. Se tienen que informar bien. Claro. Hay que leerse la letra pequeña, que no lo hacemos en este país nunca, y sobre todo ser tremendamente conservadores y cautos en cuanto al gasto, en cuanto a las inversiones y sobre todo aquello que pueda esperar porque tenga un impacto en muchos años, si estamos hablando de una inversión o estamos hablando, pues no nos importa esperar un poco hasta que veamos que las cosas empiezan a estar un poquito más claras, ¿no? ¿Todavía vamos a ir a mejor en economía? No. Lo siento, pero me encantaría deciros que 2019 va a ser un buen año. Los economistas vaticinamos que 2019 no va a ser un buen año y el problema es que va a ser la antesala de lo que pinta. Pero parece que es mejor que hace unos años, ¿no? Cuando hablamos de esa crisis aplastante, parece que hemos respirado un poco y vamos saliendo, ¿no? Sí, era lo que yo te comentaba, es decir, tuvimos aquella caída brutal en el que aproximadamente en 2011-2012 tocamos fondo y a partir de ahí empezamos a repuntar. Pero es verdad que a mediados de 2017, inicios de 2018, ya veíamos que esto no era así, que ya no teníamos una inercia en la que seguíamos cada vez creciendo más, sino que esos motores, esos vientos de cola que hablábamos algunos economistas, ya se estaban ralentizando. Y ahora lo que estamos viendo es como nuevamente pasamos de crecimientos del 3,2, del 3,3 a crecimientos del 2,4, aproximándonos a 2, y esto nos viene a anunciar que muy probablemente estamos frente a una segunda caída de esa crisis que no será tan brutal y que probablemente volvamos a caer a niveles de 2010-2011. Los bienes inmuebles. Sí. ¿Subirán? ¿Bajarán? Siempre que hay situaciones de crisis, en general, todos los bienes, sean muebles o inmuebles, suelen bajar. ¿Y los alquileres seguirán subiendo? Y los alquileres, como consecuencia de que esto, yo aquí tendría una duda, es decir, en estos momentos hay una tendencia natural a subir como consecuencia, creo que os lo explicaba en un programa de estos, como consecuencia un poco de la actitud especuladora de determinados fondos, ¿no? En la medida en la que el calado de la crisis no sea muy grueso, no sea muy gordo y no haya una destrucción importante de empleo y sobre todo prolongada en el tiempo, no debería de afectar excesivamente. Pero si la situación de desempleo se prolonga en el tiempo, si esa situación de crisis se prolonga, nuevamente volverán a haber desahucios, nuevamente volverá a haber mayor demanda de alquiler y por tanto eso impactará sobre ya la línea ascendente que tenemos y sí que podríamos en ese caso llegar a hablar de una burbuja del mercado del alquiler, cosa nada deseable, sobre todo en un entorno donde la economía es recesiva y no es expansiva, ¿no? ¿En qué afecta los empleos o una situación, un panorama de empleo precario? Porque dice ahora el precario
o el que vive en la pobreza es el que tiene trabajo, que eso es lo peor, ¿no? Una de las peores cosas de una crisis. Tiene trabajo, pero sigue siendo Eso es pobre. uno de los indicadores que yo llevo mucho tiempo adelantando y vaticinando, que era un claro ejemplo de que no estábamos superando la crisis. Decían, es que tenemos más señores trabajando. Y claro, yo que soy un poco paletillo, pues yo me sumaba las horas que habíamos trabajado en España en el año 2017 y las comparaba con las que trabajábamos en el año 2008, por ejemplo, y decía, es que trabajamos un 30% más de hora. Ya, pero tenemos la misma gente empleada. Digo, vamos a ver, Marina, si tenemos la misma gente empleada trabajando y tenemos un 30% menos de horas trabajando, es que la gente que tenemos trabajando trabaja menos tiempo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es lo que te está diciendo? Lo que te está diciendo es que tenemos mucha gente trabajando nada más a mitad jornada, que tenemos mucha gente con trabajo temporal, que tenemos mucha gente que declara que trabaja 4 o 6 horas y trabaja 8 o 10 o 12. Es decir, en definitiva, tenemos una precariedad del empleo. Y esto es, para mí, consecuencia o indicador de que esta crisis realmente no había acabado y, además, uno de los detonantes claros de la gran desviación en los ingresos públicos que van a tener las arcas y que van a hacer que los niveles de deuda sigan subiendo. Es decir, ¿qué le vas a pedir que te pague de impuestos a un señor que gana 600 euros? ¿O qué le vas a pedir a un O que te señor? pague de vivienda, ¿no? Claro. O que te ¿O pague qué le el vas a alquiler. pedir de vivienda? ¿O cómo le vas a pedir que haga inversiones? ¿O que haga un plan de pensiones? ¿O cómo? Es decir, de donde no hay, no se puede sacar. Y lo que hemos hecho es una redistribución de masas salariales que no ha resuelto el problema. Era una vez más una tapadera para querer políticamente negar algo que la ciudadanía vivíamos todos los días. Explíquese, una distribución de masas salariales, ¿a qué se refiere? Sí, que al final lo que hacíamos es que antes de la crisis teníamos un señor que trabajaba por 2.000, ¿de acuerdo? Y pasamos la crisis y llegó alguien y nos dijo, no, estamos creando empleo, magnífico. Antes teníamos un señor en el paro que ahora ya no está, ahora ya tenemos 2 señores trabajando, pero por 1.000 cada uno. Claro. Con lo cual al final no se ha incrementado la masa salarial global. De hecho, no es que no se haya incrementado, es que ha disminuido. ¿Vale? Y esto es lo que muchas veces en los datos macro queda desenmascarado, pero a la gente no le engaña. La gente que vive por ahí dice, oye, yo gano menos dinero. Y es verdad, y como gano menos dinero, gasto menos. Y otra de las cosas preocupantes es que es verdad que no había dinero, pero gran parte del dinero que había no ha ido a préstamos hipotecarios, sino ha ido a créditos al consumo. Créditos que la banca obtiene mucha mayor rentabilidad por ellos, ¿vale? Pero que realmente en el momento en el que vengamos a una situación de crisis seria, se van a reducir de una forma importante, con lo cual la banca va a volver otra vez a llorar y la gente va a tener problemas para consumir, con lo cual que no cuenten mucho con que el consumo se vaya a reactivar, porque yo creo que quedan 3-4 años de consumo cada vez menor. El empleo, desde luego, es uno de los pilares para sostener una economía, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha dicho, o siempre han dicho los economistas, que si el empleo no funciona bien, no hay empleos bien pagados, para que nos entienda todo el mundo, sí. No se puede sanear la economía, ¿no? Sin lugar a dudas. Mira, es decir, y aparte yo Pero creo eso, que ¿cómo se hace si hay muchos empresarios que lo que hacen es intentar lucrarse de esa situación y entonces pagar menos y ellos poder ganar más? No, pero yo no creo en el concepto. Vamos a ver, mira, como todo cuando uno generaliza, yo no te voy a decir que no haya algún malvado, pero en general el empresario no es un tío huraño, amargado. Es decir, cuando una compañía va bien, el empresario no tiene ningún problema y gana dinero, no tiene ningún problema en repartir parte de ese dinero entre sus trabajadores, porque se llama, si sus trabajadores están bien pagados, si sus trabajadores viven bien, rinden más y por tanto él gana más dinero. Yo no lo plantearía de esta forma, sino que lo que ha sucedido es que para que las empresas hayan podido mantener su competitividad, es decir, y te hablo en cristiano, para que las empresas puedan vender en mercados que cada vez le pagan menos dinero por lo que le está vendiendo, ¿de acuerdo? Lo que él tiene que hacer es abaratar sus costes. Como, por otro lado, la presión fiscal cada vez le está subiendo más en su empresa, cada vez tiene que pagar más impuestos, le cuesta más la luz, le cuesta más, exactamente igual que al resto de los mortales, exactamente igual que a nosotros. Como todo eso cada vez le cuesta más, la única fórmula que tiene de poder seguir vendiendo lo mismo, es decir, de mantener esa competitividad a precios más baratos, que es directamente bajando sobre la línea de salarios. Y esto es lo que ha pasado durante todos estos años, ¿de acuerdo? Es decir, que hemos aguantado la competitividad de nuestras empresas vía bajada salarial. Por eso es bueno o es malo. Eso en un corto espacio de tiempo puede llegar a ser bueno porque te permite crear empleo, siempre que el crecimiento empresarial luego sea sólido y permita subir salarios. Pero lo que se está viendo aquí en España es que es absolutamente imposible subir los salarios.
lo que denota que ese crecimiento no era robusto y que vamos a tener que seguir manteniendo la competitividad a vía bajada de salarios. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puedo seguir haciendo más pobres o puedo mantener mi competitividad como empresa? Y en este aspecto juega un flaco favor la subida de impuestos. Pensamos que con las subidas de impuestos podemos dar más, más ayudas sociales. Yo no voy a entrar en si sí o si no, pero no hay mejor ayuda social que un señor trabajando y ganando su dinero. Es decir, ese señor ya no tiene un coste desde el punto de vista ni de desempleo, ni de ningún tipo de ayuda o de prestación. Y si su salario es positivo y es bueno, este señor genera consumo, genera dinamismo, genera empresa. ¿Por qué esto no puede suceder? ¿Por qué esto no está sucediendo? Porque el gobierno está totalmente asfixiado por los intereses de la deuda. Con lo cual, cada vez que él plantea voy a dar más de algo, lo tiene que hacer necesariamente a base de recaudar más. Pero claro, ¿qué sucede? Genera el efecto contrario. La empresa se ve más asfixiada por más cargas y la única válvula de escape que tiene es bajar los salarios. ¿Hasta cuándo? Hasta que no los pueda bajar más. Bajar los salarios o bajar los costes, es decir, irse a otro sitio que no sea España. Porque todavía es peor, casi el remedio que la enfermedad. Sí, es decir, pero... porque claro, si lo que hago es que cierro, que ya están habiendo también anuncios de deslocalización. Creo recordar, hace 15, 20 días, una empresa en el norte, no recordará qué nombre, dijo que cerraba y se iba. Claro. Es decir, y que cerraba, pero se iba a otro país, correcto. Efectivamente. O sea, no que cierre y deje su actividad, sino que tiene que buscar opciones en otro país. Para producir más barato. Pero eso también es muy malo para la economía de este país, ¿no? Malísimo. Se van todas las empresas. Pero si aquí viven ahogadas y no pueden no pueden subsistir, porque no pueden además dar los derechos fundamentales a un trabajador, que es que cobre un sueldo digno y no puede pagar sus impuestos, ¿qué hace? Pues lo que habría que hacer es reducir todo ese elemento que no hace más que consumir dinero de la ciudadanía y de las empresas. No, es que al final no hay otra solución. No hay más solución que bajar los impuestos, que bajar la presión fiscal si queremos poder seguir manteniendo la competitividad. El problema es que como nos hemos gastado lo que no teníamos, ahora hemos de devolver lo que nos hemos gastado. Y como no ganamos más, sino que ganamos lo mismo o menos, hemos de dedicar más esfuerzo, es decir, más impuestos para pagar lo que ya nos hemos gastado. ¿Cómo ves la situación del empresario y de las empresas en España, que son al final las que van a tener que sostener pues yo la situación del empresario en España hace mucho tiempo que la veo bastante mal. Y te voy a decir por qué. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, que a los empresarios en este país les va muy bien, no es así. Les va muy bien a las grandes compañías en este país. Es decir, al famoso IBEX 35, que no es ni más ni menos que la antigua INIS después de 45 años que se ha privatizado y ahora ya no es pública, sino que es privada. Pero vamos, si nosotros nos cogemos directamente las empresas que forman el IBEX 35, prácticamente las que habían en el INI. Dicho esto, el empresario normal tiene cada vez más dificultad a la hora de acceso al crédito en líneas generales. Cada vez tiene que obtener una mayor competitividad, con lo cual se ve obligado a rebajar sus costes. Cada vez tiene que pagar más por lo mismo, por la luz, por las infraestructuras, por el transporte. En un mercado donde además, cuando hay crisis y cuando la economía ha perdido un punto en un año, cuesta más vender. Y luego, sobre todo, algo que también merma enormemente nuestra competitividad, y es que la empresa española es muy pequeña. Yo diría en general, mira, cuando en economía analizamos las pymes españolas, es que hablar de pyme es un poco ridículo, es que son empresas de 5, 6, 8, 10, 12 trabajadores, ¿no? Empresas, ¿no? Mientras que esa pyme en Alemania son 400, 500 trabajadores. No estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo creo que en vez de preocuparnos tanto por el emprendedurismo, que bien está, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo importantísimo, y hablo desde el punto de vista político, para facilitar que nuestra pequeña empresa crezca y pase a ser mediana. Porque no tenemos que inventar un producto, ya lo tienen inventado, no tenemos que descubrir un mercado, ya lo tienen descubierto. A partir de ahí es hacer la máquina más grande, que sea capaz de generar una empleabilidad. Está demostrado que una empresa que está funcionando es capaz en momentos favorables de contratar más gente que una que empieza. Ya. Con lo cual, yo creo que deberían de ir orientados ahí muchos esfuerzos. Para ayudar a la empresa. Ayudar a la empresa que ya está a que crezca. Porque no te equivoques una cosa, ni los políticos crean empleo, ni las administraciones crean empleo. Los únicos que crean empleo son los empresarios. Claro. O los autónomos, y es que no hay más vuelta. Y al final son los que sostienen la economía del país. Sin lugar a dudas. Vicente Montañez, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. El economista más televisivo y más dicharachero. Hoy me has puesto ya segundo título. Está bien, vamos a ir consiguiendo títulos semana a semana. En cuanto a que dicharachero significa que habla con la dicha de que todo el mundo nos entienda. Así es o así se pretende.
Nos vamos al No Invente de Enrique Hormigos. Oye, te invito, yo ahora sé que estás muy ocupado, te invito a que te vayas, o sea, te invito a que te vayas, no, te invito a que ahora que te vas en el coche, por ejemplo, escuches la sección de Enrique Hormigos que se llama No Invente, porque hablamos de noticias que parecen inventadas, pero también hay verdad. algunas de economía, pero son verdad, pero parecen inventadas las cosas que pasan, ¿eh? Qué chulo. Sí. Prometo intentar escucharlo. Vamos con él enseguida. A pie de calle, CV Radio. ¿Quién dijo